Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tengo aquí la cuadrilla catalana. tengo, tengo a mi cuadrilla catalana por aquí. Hola, bonicos. ¡Viva Cataluña! Bueno, ir diciendo de dónde soy, yo no sé dónde es Agustín tampoco, pero bueno, de momento aquí es que hay una cuadrilla catalana. Hola, ¿qué tal, bonicos? Ya estoy viendo yo que tengo que cambiar el cuadro del chat de sitio porque ya estoy viendo que me voy a venir para acá. Así que este que se viene, que se capuza por aquí. Menos mal que esto se puede cambiar, porque si no, iba a estar todo el tiempo así, dándome cabezazos en coscorrones. Bonanit, hombre agustinico que también es catalán. Jolín, mi cuadrilla catalana aquí dándolo todo. Muy buenas noches, Cristinica, cielo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. No sé cuánto tiempo llevo sin hacer directo, no sé si por lo menos son unos 3 días ya. Creo que son 3 días o es mi imaginación que, como de costumbre, mi cabeza de chorlito me juega malas pasadas, como de costumbre. Bueno, voy a empezar por los miembros del canal. Muchísimas gracias a Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yarguiri, Luz Pazos, Sebas, es que vengo de clase ahora y me falta el aire. Federico Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu. Hace nada que he llegado. Bueno, media hora me cojo, me ducho y tal, pero vamos, nada. Voy todavía echando el bafe. Nora Secas, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Rejoz, Federico De Luqui, Wendigo, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, Sandra Ruiz, David, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Pido disculpas, pero es que el sistema no me ordena por tiempos. O sea, es que se queda ahí dando vueltas. Supongo que esto le pasará tendré que escribirle a YouTube a ver qué narices pasa ahí, porque no me lo hace. Bueno, por lo menos de momento sí que lo hace aquí en lo que es Patreon. Muchísimas gracias a todos los Patreon. Hombre, si alguien quiere hacerse Patreon o miembro del canal, que ya está tardando, ¿eh? Que me hace falta perras que tengo que pagar el gimnasio. Nora Secas, Chris Soren Racira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos y bonicas. Todos. Ole. Agustinico, muchísimas gracias por ese super chat sin nada. Muchísimas gracias. Voy a actualizar aquí. Y así ya también voy a poner los aplausos, que los tengo cerradicos. Muchas gracias por romper el maleficio, Agustín. Aplausos, ¿dónde estáis? A ver si no me sale una película no porn, que puede ser. No los oigo. A ver, dame un segundo. Es que el otro día tuve problemas con esto. A ver, ahí va. Muchas gracias, Aleroso. Si se escucha doble o cualquier cosa, decírmelo, ¿eh? Decirme si esto se escucha doble o not. Que tengo mis dudas razonables. Y creo que sí, que efectivamente... No. No. Parece que ha vuelto la cosa a su sitio porque los altavoces internos no me dan movimiento, a no ser que ponga los aplausos. Y si pongo los aplausos, entonces se mueven. Creo que se estará escuchando bien ahora. Sí, vale. Pues ya está. Es que el otro día se desconfiguró algo porque a él le dio la gana. Ya lo sabéis porque estuvisteis por aquí, por estos lares. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Mira, esto, el que viene ahora es para todo el mundo. Me da la gana. Muchas gracias, bonicos, por estar aquí esta noche con el Javier. Muchas gracias. Resalaos todos. Y... Ay, dejadme que tome un poco de aire. Voy a aprovechar y me voy a meter un lingotazo. Ay, por Dios. Qué asfixia. Vale, voy a minimizar aquí y ya os leo. Soren Rakiris, se escuchan perfectos. Agar, muy buenas noches. Narmer dice, buenas noches a todos. Saludos de Barcelona. Sí, gracias, Tom. Claro, sí, por eso he dicho, está mi cuadrilla catalana por aquí. Desde Cancún, México, saludos, que dice Agar. Gracias a tus reseñas he comprado muchos perfumes. Bueno, escúchame, que yo también me equivoco, ¿eh? Ojito, cuidado, que aquí uno no es infalible. Ojalá y lo fuera, pero cuidado, ¿eh?
muchas gracias, Narmer, muchísimas gracias. A ver, ¿qué pasa por aquí? Ah, vale, que esto está pitando ahora lo anterior y se superpone también. A ver, audio, teletipo de propinas. Vamos a mover. No, no puedo moverlo. ¿Por qué sale esto arriba? Fondo, vídeo. ¿Por qué el teletipo de propinas sale un poco más arriba y luego está un poco más abajo? A ver, ¿esto por qué es? Esto es de aquí, esto es de aquí. Esto es de aquí. No sé ni qué imagen saldrá si la quito, me da miedo. Y el cuadro de alertas, correcto. Pues el cuadro de alertas es lo que voy a mover, que es lo que se solapa con... Madre mía, vaya inventos que tengo que estar haciendo yo aquí, ¿eh? ¡Buah! Luego me voy a salopar yo con el zombie ese que sale por ahí moviéndose. Si alguien da algún superchat más, claro, por supuesto que igual se acabó lo que se daba y ya llega la tristeza a mi casa. Bueno, a ver, no es noticia de perfumería. Tanto en... A ver, es que no sé cómo interpretar esto, por Dios. Sí es noticia de perfumería, pero no es noticia de perfumería, pero va a afectar a la perfumería. Primicia, resulta que Don Algodón cambia por completo el logo, va a afectar a las botellas en principio. Ya sabemos que las botellas de Don Algodón, bueno, el perfume de Don Algodón, hombre, mujeres, creo que si mal no recuerdo que lo elabora Butch. Bueno, pues se va a ver afectado, cambio de logo evidentemente, no van a seguir poniendo Don Algodón. De hecho, me gusta mucho, lo encuentro ya que ya era... Es que ya era hora de que hicieran el cambio. A mí personalmente me ha gustado. Cuando lo he visto esta mañana, porque esta noticia ha salido esta mañana, digo, ya era hora. Es una D en la cual se inserta la A. Es muy geométrico, pero está muy bien. Creo que iba haciendo falta. Lo que yo espero también, por otro lado, es que no solamente estaban haciendo pijamas y ropa interior. Quiero que den el salto a la ropa, a la moda, como antaño en los años 80, 90, a principios de los 90. Y va a verse afectado. Va a verse afectado porque entiendo que Puig, el fabricante, tendrá que cambiar las botellas. Va a ser un cambio de botella, que no nos flipemos. Aquí sí que estoy seguro de que será un cambio de botella, porque cambian el logo de la firma. Entonces, al cambiar el logo de la firma, si sois... lo digo ya con tiempo para que si sois así, que os va a dar un poco de morriña ver que las botellas han cambiado o van a cambiar el logo, os hagáis con alguna botellica con el logo antiguo, ¿vale? Pero no creo que son clásicos. El de mujer lo cambiaron ya hace muchos años, ¿eh? El Don Algodón mujer no huele como olía el de los años 80-90. Es que no me acuerdo muy bien de la fecha exacta. Pero va a afectar, ¿eh? Así que, advertencia. Si alguien quiere, lo digo con tiempo, porque es noticia la reestructuración que va a sufrir Don Algodón. Si queréis le puedo echar un vistacico por encima. Y es que Don Algodón se relanza como marca para impulsar su expansión nacional e internacional. Así que Don Algodón, la icónica marca de moda y textil que pertenece a Secretos Textil, inicia una nueva etapa en el sector con el objetivo de recuperar la enseña totalmente. Por favor, que así sea, porque además la ropa de ellos estaba muy bien. El problema que teníamos la gente grandota es que no habían tallas, porque me acuerdo que me gustaba un montonazo la ropa, pero las tallas eran minúsculas, porque eran minúsculas. Y algunas marcas pues siguen siendo minúsculas, como en Mango, por ejemplo, por mucho que digan que aquello se perdió ya. El caso que la expansión nacional e internacional, donde aspira a elevar un 70% sus ventas para el 2025 sobre la facturación actual. Ojo, cuidado. Yo hace poco, además lo estuvimos comentando en noticias, que además lo puse y me parece que lo estuvimos viendo. Hacían ropa de casa y pijamicas y cosas de estas así. Lo que tienen que hacer... mirar, espera. Queremos perseguir un hueco en el mercado y generar una oferta en el público, tanto con moda de mujer como con el hogar, e ir ampliando nuevas líneas como complementos, lencería, bebé, complementos infantil, accesorios o moda niño, han asegurado en una entrevista para Europa Press, que es la fuente. Así que de momento los hombres nos quedamos apartados en esto, pero yo quiero ver ropa femenina de Don Algodón. Es que en su época supuso que eran súper punteros, abrieron un montonazo de tiendas y luego desaparecieron, pero bueno, si es para bien,
perfecto. Y hasta ahí puedo leer. El artículo se alargaría mucho más, mucho más. Dice: en el contexto ha destacado su alianza con el Corte Inglés, donde venden online con el objetivo de alcanzar público directo. Sabemos su gran fuerza y somos conscientes de que podemos crecer de la mano de ellos, por lo que no cerramos caminos, ha señalado. Dice: por la posibilidad de abrir corners, que lo van a hacer, van a abrir corners con el Corte Inglés. Me parecerá estupendo antes de dar el paso a ponerse a abrir tiendas propias. Más vale abrir corners, saber más o menos cuál es el feedback que hay con la gente, si se compra, no se compra, se vende, no se vende, y todas estas cositas. Estoy contento por eso, porque estaban en el año 83, aquí lo pone. La historia de Don Algodón se remonta con Pepe Barroso, que fundó la compañía en Madrid en el año 83. Por digo, de los años 80-90 fue muy puntera. Y en perfumería se lo llevaban todo de calle. Vale, pues nada, ya está. Se consolidó con 80 tiendas, 30 puntos internacionales, pero luego llegó el declive. Dice: tras una serie de cambios de propiedad y una década bajo el liderazgo de empresas internacionales, en 2016 la firma recupera su esencia española tras ser adquirida por Secretos Textil. Estuvo pegando bandazos. Barroso la cogió, la vendió, fue para arriba, para abajo, fue a menos, y ahora mismo pues parece que la cosa promete. Así que es una muy buena noticia. Que sí, que posiblemente afecte a lo que es la insignia de las botellas, ¿vale? Pero que no os asustéis, que yo lo veo muy positivo. Iba haciendo falta un cambio, ¿eh? De verdad lo digo en serio, hacía falta un cambio. Tú no puedes tener una imagen, por ejemplo, en las botellas de perfume desde los años 80 y tantos que he dicho, que ya ni me acuerdo, el mismo logo, todo igual. Todas han cambiado de logo, todas han hecho siempre algún tipo de cambio. Todas. Y esta ahí anclada en lo mismo, pues ahora mira, es un logo así como muy valentino, Balmain, es muy así, original no es, pero mira, me alegra. Bueno, que muchísimas gracias a todas las personicas que habéis dado aquí super stickers. Oye, me encanta, muchísimas gracias, resalaos. Te digo Fra, tú eres Fra, es que me cuesta. Fra Kruger. Muchísimas gracias, campeón. Guillermo también, muchísimas gracias. Voy a poner los aplausos y de paso me abro los dos canales, Orgaz Talk y Orgaz Skincare, y os doy un like. Bueno, por lo menos al super chat. El super sticker es que no puedo hacerlo, pero ahí sí. Y pongo los aplausos tal que así. Pongo dos, advertencia, voy a poner dos y mientras tanto abro y doy like. Os invito a que deis likes a los tarjetones de los superchats, por Dios, no seáis ratas, por favor. Aquí hay que compartir el buen rollo. Crea contraseñas. Ay, cállate, que me sale publicidad y no es cuestión. Venga, un like a Fra Kruger y otro para Agustinico. A Guillermico no le puedo dar like, pobre tico mío, pero bueno. Y ahora me voy aquí a Orgaz Talk. Qué pedazo de vídeo de Orgaz Talk. Si no lo habéis visto, muy mal, muy mal. El vídeo de Orgaz Talk hay que verlo, que por eso lo he dejado yo fijado, que llevo un currazo. Otra vez me sale aquí, vale. Michael Kors, publicidad de Michael Kors, lo que me faltaba. Vale, y entonces ahora me voy a venir aquí, le voy a dar a Fra Kruger también y a Agustinico. ¿Y hay alguien más por ahí arriba? No, Agustinico y Fra Kruger, porque Guillermo, vuelvo a repetir, los super stickers no puedo darles yo el rollo, por desgracia. Pero bueno. Ahí está. Bueno, esto está silenciado para que no se escuche doble fondo ni nada de eso. Perfecto. Voy a leeros. Me meto en el dashboard de Streamlabs OBS porque así os veo en grande y de la otra manera va a ser que no. Y Guillermo, muchísimas gracias por tu primer super sticker, que además sale. Celebra tu primer super sticker, pues con los aplausos, por supuesto. Hombre, faltaba más. ¿Se puede celebrar de alguna manera? Es que si le pincho se puede. Actividad del canal, dependencia, no sé qué. Ah, no se puede celebrar de ninguna manera. Es con los aplausos. Ya está. Todo celebradísimo. Hombre. El de Fra Kruger y de Guillermo, los primeros super. La primera aportación económica, terminamos antes, de una forma o de otra. Os leo si me paso al otro sitio, porque si no me quedo medio ciego. A mí me gustaba mucho Don Algodón, y a mí también. No me compraba nada, evidentemente, porque era Don Algodón. Bueno, sacar una línea de hombre me parece hace ya un mogollón de tiempo, pero claro, volvemos a la misma, el tema de las tallas. Para gente así no
no hacemos nada. Eh, ¿Cuál es el mejor perfume con aroma a tabaco? Ay, ¿cuál fue el último que he reseñado con tabaco? No me acuerdo, pero no está... De lo último que haya reseñado hay alguno que lleva tabaco. El tabaco vainilla puede ser. Tabaco vanilla. ¿Ese está reseñado en el canal? El de Tom Ford, me parece que es. El de Tom Ford lo he reseñado. Está bien, ¿eh? Ese está chulo. Tú mírate las reseñas que lo digo. No me preguntes, escúchame. Yo tengo memoria de pez, no me acuerdo. Más de 2000 vídeos. Imposible, sí. Vosotros veis 1500 si os metéis en el cacharro este del... ¿cómo se llama esto? En esto que se ven las estadísticas que son todo mentira. Pero, gracias a Dios. Pero... y tanto, y además de verdad. Para lo bueno y para lo malo. ¿Qué iba a decir? Que no me acuerdo yo de todos los vídeos. No tengo especial... A ver, me gustan los perfumes con tabaco, pero tampoco te podría decir uno cargado de tabaco y tal, que cual, porque no tengo cabeza para eso, de verdad. Mírate los vídeos que yo digo, este mola. Tú donde veas tabaco en el canal, métete porque seguro que me va a gustar porque lo he pagado. Sergei Luten es genial, dice, es el tabaco, es un acierto con toque de dulzón que huele genial. Pues me parece muy bien, ahí aportando. Guillermo, muy buenas, chiquitín. Eres grande y más que te vas a poner, que lo sé yo. Ay, por Dios, me está costando mucho. Muchas horas de gimnasio y de sufrimiento. Espero crecer sobre todo en el canal y que vaya más arriba. ¿Recuerdan los perfumes de Dalí en el frasco que era una boca y el tapón una nariz? Olían muy bien, creo que eran de Puig. No. No. Son franceses, se siguen fabricando. Es una empresa francesa que tiene la concesión de los Dalí. Métete, pon Dalí, pon Dalí Parfums, website oficial, y te metes y allí viene todo. Además tienen ediciones exclusivas en vidrio de no sé qué historias, miniaturas, o sea que se siguen fabricando, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor quizás no tienen el mismo punch que tenían cuando yo empecé. Cuando yo empecé estaba muy de moda los perfumes de Salvador Dalí y fueron perdiendo... Con el tiempo fue perdiendo la cosa intensidad y hype, pero los... hará ya o como unos... Sí, 10 años, vamos a poner unos 10 años, los perfumes de Salvador Dalí estaban ahí on fire, pero que fueron apagándose, por lo menos en el hype de internet, ¿vale? En el hype de internet se fueron perdiendo, pero no son de Puig ni nada, es una empresa francesa. Y de vez en cuando sacan buenas ofertas, ¿eh? Y sobre todo... Yo me molan mucho las miniaturas. No tengo nada. Al final no me arranqué a comprar una miniatura. Pero la verdad es que me parecen interesantes las miniaturas de Salvador Dalí. Se siguen fabricando, pero no son de Puig, ¿eh? Yo quisiera Puig. No son de Puig. No recuerdo concretamente qué empresa es. Vale, más noticias. A ver. En los 90 era una pasada, pues no sé por qué pensé que eran de Puig. Nada. No son de Puig, es una empresa francesa, no me acuerdo el nombre, pero es una empresa francesa. ¿Qué iba a decir? Vale. Pasaros por la tienda online de H&M. Han sacado una colección que hace... el hermano pequeño del Skarsgård grande, no, del Skarsgård de medio, es que son muchos hermanos. El pequeño, el que hizo del It, pues eso, el payaso, que hizo el personaje del payaso, vale, pues él es la imagen de esa campaña. Esa ropa está muy guapa, está muy chula. Problema, que no hay tallas para personajes grandes como nosotros. Yo sé que aquí todo el mundo es muy grande y muy fornido. Entonces, aunque solamente sea por la curiosidad, daros una vueltecica. También hay otro diseñador que ha sacado una colección exclusiva para Zara. Y también está muy chula. Volvemos a... Me gusta un poco menos, tengo que ser muy sincero. Pero está muy guapa también
Yo aquí recomendando cosas. Pasaros a echar un vistazo porque la ropa está muy guapa, la veo como muy actual, muy estilosa y, y la verdad que no está mal de precio. Hombre, hay algunas cosas que están un poco subidas, pero la verdad que no está mal de precio. Entre comillas, lo de no está mal de precio para ser Zara es caro. Pero está muy bien. Pasaros por ahí. Es que no me acuerdo concretamente quién es. A ver, un segundo. No alcanzo todavía aquí a ver. Ay, Zara. ¿Cómo se llama el diseñador de Zara? Que además sale aquí. Ah, Stefano Pilati. Stefano Pilati. La colección de Stefano Pilati está muy guapa. Volvemos a lo mismo. Está muy chula, ¿eh? Tengo que reconocer que está muy chula. Muy chula. Súper elegantosa, estilosa. No es nada reggaetonera. Lo siento. Y aquí estamos hablando de... El tío sabe lo que hace. Vale, pues entonces... es que está muy guapa. El problema son las tallas. El problema de aquí son las tallas. Si yo le pincho para saber el precio la talla del pantalón... ¡Ay, hay tallas! Pero no es este. No es este, no es... No me hagáis trampa. Me estáis haciendo trampa con los pantalones y con las cosas. Estos no son los pantalones que lleva Estefano. Estos sí. A ver si hay tallas. Hasta una 44. Llega a una 44. Hay, dependiendo del modelo, te llega a una 48. Pero mola. Así que si queréis ir bonicos y arreglaetes, salerosos, corte italiano, un poco homo, también tengo que decirlo porque hay algunas cosas un poco homo, pero cuidado, yo no tengo nada en contra del homo, ya lo sabéis, pero hay cosas muy guapas, hay una sudadera hoodie que vale 50 pavos, que tiene una pintaca muy chula. Es que está muy bonita. No sé cómo quedará puesta. Cosida no está muy bien cosida, no nos vamos a engañar. Pero el diseño está bonito. Y H&M me gusta mucho más. Me mola más la colección de H&M. H&M lo que ha sacado... A ver, dame un segundito. Porque... a ver si sale el Skargar por aquí. Que me debería de salir si le pincho a hombre. Básicamente. H&M Atelier. Es la primera colección de H&M Atelier. Y la imagen es el señor Skargar. Entonces, aquí tenemos el mismo problema. Llegamos hasta ciertas tallas. Me encanta lo que han sacado. Tienen unos chaquetones que están todos guapos. Abrigos que están más chulos todavía. La colección es una colección muy grande y está muy chulo, ¿eh? La verdad que está muy chulo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tenemos problemas con tallaje, ¿eh? A lo mejor aquí... La verdad que aquí no lo he mirado. No, es que claro, son 100 pavos unos pantalones. Pero estamos hablando de que aquí ya la cosa cambia y no es... algo que supuestamente tengo que ir a verlo, y tengo que tocarlo yo con mis manos para ver la calidad que tiene eso y cómo está cosido. Tienen muy buena pinta en internet. Ahora, cómo esté en la realidad, no lo sé. No lo sé. Pero, yo qué sé. Tienen aquí un jersey boxy con mezcla de alpaca que tiene una pinta de que te mueres. Y vale 70 euros. Qué guapo que está. Pero hay que tocarlo. Hay que tocarlo y ver si pica el cuello o no pica el cuello, porque es una mezcla. Es mezcla de alpaca con... bueno, dice que es de alpaca, pero aquí lleva alpaca al 58%, lleva un acrílico del 26%, poliamida del 15% y elastano del 1%. Esto, aunque lleve la alpaca al 58, hay que ponérselo para saber si pica o no pica. Está todo guapo, está en marrón y está en color... Es como un crudo rosado. Qué guapo. Por cierto, ya se han vendido todas las tallas S y M. Quedan poquísimas de la L y la XL. Creo que lleva siendo hora de que fueran haciendo estas cosas de verdad, en H&M. Sobre todo porque yo soy cliente de ellos, le compro un montonazo de cosas. Pero volvemos a las mismas. Luego nos encontramos que no hay tallas. ¿Qué es lo que hacen para...? No lo sé. Pero luego no hay tallas. Vamos con más. Mi madre lleva años buscando un perfume para mujer que eran 3 frascos que se vendían en un pack y se podía combinar. Y las mezclas sonían genial. Se llamaban oro, plata y bronce. ¿Te suena? No. Sobre todo, vamos a ver, no sé de cuánto tiempo hace esto, pero sobre todo si es un perfume femenino,
me sacas de lo convencional de la perfumería pop y no tengo ni pajorrera idea de lo que puede llegar a ser. No tengo oro, plata, bronce, perfume. Es que es la primera vez que lo oigo, pero como yo soy un personaje curioso, vamos a ver, oro, plata, bronce, perfume. Pero esto sale como... A mí me salen esos, pero me sale como... Es que claro, pasa lo siguiente, y es que Álvarez Gómez tiene una colección de metálicas, entonces me salen esas. A ver si pongo vintage. A ver qué puede salir por aquí. Pero no, no me sale nada. ¿Qué va? ¿Y si lo pongo en imágenes? No, no me sale nada de eso. Nope. Me sale todo lo referenciado de Álvarez Gómez con su bronce, platino, no sé qué, no sé cuántas. Pero no me sale nada de esto. No, 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 no. Oh, por camiseta. En fin, más cositas que he estado mirando por aquí y por allá. A ver, un segundo. Ay. ¿Dónde estás? Es que... Ah, vale, ya sé dónde. Espérate, lo he cerrado. Bueno, pero esto es fácil. Creo. A ver, esto era de do algodón, pero lo otro está aquí. ¿Y dónde estás? No, ¿dónde estás? Bueno, Kerin, que ya hemos dicho que ha cambiado la cúpula. Esto lo dije en el último directo, o sea que esto es una noticia antigua. Pero es que lo de hoy no lo encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, dame un segundo. Esta noticia es de ayer, con lo cual me voy a tener que meter... Ay. Pull&Bear también lanza y presenta una línea de calzado premium, Ojito, cuidado. Están promocionando ahora mismo dentro de Pull&Bear lo que son los sneakers. Están dándole caña a los sneakers premium. Yo aquí en el artículo concretamente vienen precios. No. Pero pasaros por el Pull&Bear y echéis un vistacico a los sneakers que están sacando en lo que denominan zapatillas premium. Y el tema es que el tema está... ¿Dónde estás? Es un tema de fondo de inversión que estaba todo guapo. A ver, aquí, ya está, ya lo tengo. Arabia Saudí ya posee el 40% de los grandes almacenes Selfridge tras adquirir la participación de Signa. Así que el fondo de inversión pública, ojo, es el país, PIF de Arabia Saudí, se ha convertido en accionista minoritario de Selfridge, que se ha unido al copropietario del retailer, el tailandés Central Group, que es como se llama este grupo tailandés, para comprar la participación de Signa en dificultades. Estaban muy malamente. Así que ahora mismo resulta que el acuerdo significa que la central poseerá el 60% de las actividades operativas e inmobiliarias y Arabia Saudí el 40%. Estamos hablando como país. Cuidado, que no es un fondo de inversión, pero es nacional. No es algo privado, es nacional, ¿vale? Esto, las leyes de la competencia, que tal, que cual, todo lo que hayan tenido que mirar, pues lo habrán supervisado y habrán dicho, ok, claro, entiendo. Yo qué sé. Vale, pues listo. Es que me pareció una noticia graciosa para coger y decir. Digo, venga, vamos a comentarla porque esto mola. Ay, mira, cada vez que me sale la noticia de Don Algodón me alegro. Es que me alegro un montonazo, de verdad. Porque es que mira que estaban tocados y hundidos. Uf, en fin. Hay también una noticia que tengo que recoger porque es muy importante y al final parece que no, pero va a terminar afectando a... Bueno, a nosotros no, porque somos... Yo, por lo menos, como soy chusma, soy un muerto de hambre, me da exactamente igual. Yo... Es verdad, soy un chusma, un muerto de hambre. O sea, Kurdijan no hace perfumes para mí ni para nadie. Es nada más que para los millonetis o las aspiracionales, la gente aspiracional. Pero bueno, ahí estamos. Lástima que busqué y no encontré nada. Pues es que no encontré nada. Que necesitaría más pistas. Pero es que con esas pistas lo que me sale son las de Álvarez Gómez.
Vale, voy a hacer salirme de aquí. Voy a cerrar esto de H&M. Y estamos aquí liados con que... Agencia Reuters. Al parecer, los analistas afirman que es poco probable, ojo, que los bienes del lujo sean el próximo objetivo de las represalias comerciales de la Unión Europea por parte de China. ¿Pero esto por qué viene? Pues viene básicamente porque la Unión Europea le metió un rejonazo a China con el tema de los coches eléctricos. Así que la noticia concretamente dice que las acciones de lujo europeas cayeron por las preocupaciones de las inversiones de los bolsos de Hermès, los zapatos de Dior, que pueden ser los próximos objetivos de las represalias de Pekín. Dice que esto viene a través de lo que la Unión Europea ha impuesto, o de que la Unión Europea ha impuesto aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Pero los analistas dicen que tal medida es poco probable que pase. Bueno, pues cuando el río suena, agua lleva. Esto me lo dijo a mí mi abuela. Así que la cuestión es cómo responderá Pekín a los aranceles de los vehículos eléctricos. ¿Habrá una escalada? Creo que sí, dicen, entre comillas, claro. ¿Irá por los bienes del lujo? Creo que no. Si no hace falta, si los bienes del lujo en China ya están más que tocados. O sea, esto no va a ir a ningún sitio. Van a echarle la culpa a los coches eléctricos, le echarán la culpa a lo que quieran echárselo, pero os puedo garantizar que las ventas en China han hecho sí y se han ido para abajo, porque están hasta las narices de que les tomen también el pelo. Los millonarios chinos están hasta las narices de que les tomen el pelo. Así que ahí es donde está la cosica, ¿eh? Que aquí hay mucho millonetti, pero tenemos un problema muy gordo, y es que no son tontos y están hartos de que les tomen el pelo. En fin, ahí es donde va la cosica. Vale, voy a echarle un vistacico también a los perfumes, que no los he visto porque ya digo que hoy chimpún, muy malamente. Vale, lo que estoy viendo aquí es perfumería nicho a destajo. A destajo. Otro nuevo roja. Otro nuevo roja. Otro Serhoff nuevo. Nucleus. Se llama Nucleus. Madre mía. A ver. Pétalos de rosa. Notas verdes. Notas lechosas. Pétalos de rosa en el corazón. Ahora, he dicho la salida. A ver, la salida es pétalo de rosa, notas verdes y notas lechosas. En el corazón lleva pétalos de rosa, caramelo y almizcle blanco. Esto es un rosazo, ¿eh? Y en el fondo, pétalo de rosa, vainilla, sándalo y almizcle blanco. Esto es rosa, 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 rosa y tiro porque me toca. Uf, no me apetece. Vale, pues ya está. La botella es la típica clásica de Serhoff, sin ningún tipo de nada. Botella transparente, baccarat, tapón metálico con la plaquita dorada. Es lo de siempre. Así que lo digo por eso, porque esto es lo que viene ahora con Serhoff, que luego sacarán colección completa y tal. Hay dos Mercaderes de Venecia, dos Tiziana Terenzi, no, tres Tiziana Terenzi, no, cuatro Tizianas Terenzi, Cielo Blue, Hao, Xbeta y Uxalpa. No me interesa nada. Y tenemos también un Serin Sierra de Estée Lauder. Esta es la parte cara de Estée Lauder, ¿eh? Ojo, pistacho, miel y mimosa para esta creación de la cara. Esto es lo caro de Estée Lauder, que tampoco chimpún. ¿Para qué? Y me faltaría echar un vistazo, vamos a ver en Parfum, si han puesto algo por aquí, aparte de lo que hay aquí. Tenemos un Mancera nuevo que se llama Cinque Terre. Nicho. ¡Hay un Valentino nuevo! ¡Oh! Pero esto tiene que costar un pastizal. Uy, esto me da pánico. Este Valentino tiene que costar... ¿Estos son los Valentinos que ya estuve hablando yo, que dije que vaya porquería de botella? ¿O son otros? Que por cierto, el Valentino, que ropa más fea. Aquí todo el mundo disfrazado de Bonnie and Clyde. De verdad, es que no, este tipo no sabe hacer otra cosa más que payasos.
Es que es una cosa... A ver, ¿esto qué vale? Esto vale una pasta, ¿eh? Sí, 145 euros. Está en la propia página web de Valentino. Os vais a caer de culo. Rechazo las cookies. No me apetece aceptar esto. Los Valentino nuevo. Aquí están estos. Bianco, un potenciador de fragancia de almizcle blanco. Específicamente creado para aplicarlo sobre un perfume a modo de oda a la colección Bianca o Bianco que hizo la Maison en el 68. Mirad, qué aburrimiento. Estos son los que yo dije, Dios mío de mi vida, vaya porquería de botella que han hecho aquí. Pero creo además que han hecho las modificaciones. Esto no es la misma botella. O si es que la han cambiado. Porque ya no se ve tan cutre como lo que yo vi. Cristina, si estás por ahí, o Soren, que no lo sé, esto... No, mis perfumes no queda ninguno. Está todo absolutamente agotado. O sea, no hay nada. Lo vendí todo. Los que tengo son míos personales. Me quedé con unas botellicas y tal. Pero vamos, que no está todo agotado. No lo vas a encontrar por ningún sitio. Y no sé si estáis por ahí, chicos, pero las botellas, este es el enlace de Valentino, los nuevos perfumes de Valentino, que es para hacer layering. Son 7 perfumes en total. Me parece que han hecho cambios. Es que, o por lo menos han mejorado las fotografías de lo que se vio, porque lo que se vio era súper cutre, ¿eh? Las botellas las puse a parir. Me acuerdo que puse a parir. Esto no es lo que yo vi. Esto no es lo que yo vi. Esto no es lo que yo vi. No. Que dije yo, vaya porquería de etiquetas, está mal etiquetado, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? ¡Qué vergüenza! ¿Os acordáis de esto? Es que lo dije. Pues esto ya no es lo que yo vi. Estas no me suenan, son otras botellas. Es que estas botellas no me suenan de nada. Y era la colección ultra mega cara de Valentino. ¿Estoy equivocado? Es que esto no es lo mismo que presentaron, que lo puse a parir. Que dije yo, vaya porquería, pero ¿cómo han hecho esto? O igual estoy confundido de firma, ¿eh? Pero yo creo que fue con Valentino, que dije, pero ¿cómo han sacado esta mierda así? Es que, vamos, es que me faltaba boca para poder decirlo. Esto no es lo mismo. Y el caso que me suena el tipo de etiquetaje, pero ahora está bien hecho. No entiendo nada. No entiendo nada, ¿eh? Sí, era un trozo de tela o algo así, o intentaban imitar un trozo de tela. Era muy cutre, muy cutre. Son estas, y estas tienen trozo de tela también. Es tela, es tejido, es textil. Son estas. Han cambiado algo, ¿eh? Son estas, lo han cambiado. ¿Me habrán escuchado? O sea, a ver, que yo no me... es que son estas. Las etiquetas son estas son textiles, ¿eh? Mirando el vídeo que sale, estas... A ver, si le voy a descubrir... Son estas. Las han hecho cambios. A ver si amplío. Son estas. Son estas. Son estas. Creo que son estas. Pero aquí han cambiado cosas. Son estas. Se ve perfectamente en la ampliación. Son estas. Han cambiado cosas. Esto está bien trazado, bien cortado. Son estas, son textiles. Aquí han cambiado algo, ¿eh? Son estas. Porque además pensar que nosotros cuando damos las noticias... Ya porque me he cansado de estar dando nicho y perfumes que son intocables. Pero son estas y esto está bien cortado, bien perfilado, bien está bien impreso. Alguien se ha chivado.
Son de tela pero distintas. Que es distinto, que es distinto, que esto es otra cosa, que no es lo mismo. Es que, a ver, fragancias de mujeres. Hay 31 productos en total. Vale, de acuerdo. Y salen las de siempre. Donna, Intense, Fantasy, Voce Viva, Intensa, Valentina, Valentino Uomo, la Extravaganza, la Fantasy, la Dream. Nuevo. Las han cambiado, ¿eh? Yo creo que esto lo han cambiado. Me suena la pirámide interior de la botella. Bueno, el directo está, pero vete a saber tú dónde está ese directo. Pero han cambiado eso. O sea, si lo han cambiado es porque alguien le ha llegado con el chivatazo de... a ver, esto lo fabrica L'Oreal. Contactos con L'Oreal tengo. Gente de L'Oreal me ve. Gente de L'Oreal me ve. O sea, porque tengo contactos con L'Oreal y me ven. No es que me estén viendo siempre, pero me siguen y saben lo que hay. Así que chivatazo ahí fijo. O sea, creo. Yo tampoco quiero ser ahora más papista que el Papa, pero les di bueno, ya vosotros lo sabéis que estuvisteis aquí. Les di al derecho y al revés con eso. Uy, me está saliendo demasiado murciano yo. Es que me falta el aliento, me falta la proteína. Creo que la colección era Anatomía de los Sueños. A ver. Vamos a ver. Valentino. Correcto, son las mismas. ¿Esa es la colección? ¿Las han cambiado? Que han cambiado las etiquetas, que no son las mismas, ¿eh? Que sí, ¿qué es esta? Que las han cambiado. Y yo sin cobrar. Haciendo el trabajo de esta gentuza. Con perdón, haciendo el trabajo de esta gentuza. O sea, les hago el trabajo, ¿eh? Y cogen y cambian las etiquetas. O sea, mantienen la tela del textil, que está chulo, pero bien cortado y todo bien impreso. Manda cojones. ¡Ole, mi niño, con ese super sticker de verdad! Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha dado un ictus o algo? Muchas gracias, Gemina. Bueno, esto... Has tirado la casa por la ventana hoy, ¿eh? Has tirado o te has equivocado al marcar. Algo ha pasado contigo. Algo ha pasado contigo. Muchas gracias, Bonico, que estás perdido ya. Nene, llámame, ¿eh? Pues yo te llamo, pero como siempre estás ocupado, llámame tú. Luego estaré yo ocupado, claro, también. Esa es otra. Te diré, estoy en el gimnasio, estoy en no sé dónde, espérate. Bueno, a ver, aplausicos para mi chiquillo. ¡Hombre! Muchas gracias, Saleroso. Muchas gracias, Bonico. Muchísimas gracias. Qué cosa más graciosa de señor tengo yo aquí, hombre. Mi Gemina. Os leo. Os leo. Recuerda las etiquetas. Son de tela pero distintas. Son las mismas reformadas. Creo que la colección era... Sí, esto sí. Luego ha venido mi Gemina. Me ha hecho ahí el super mega ultra sticker. Dios mío de mi vida. Goal. Ahí 23 eurazos. Poniéndome al día. Ya te veo. Bueno. Espero que veas el vídeo.
el vídeo de hoy, que es muy gracioso. El vídeo de hoy es súper gracioso. O sea, no, más que nada por el humor. Porque además me pilló en plan gracioso. Yo me encuentro yo me río de mí mismo muchas veces. Claro que no. Claro que sí. ¿Cómo no me voy a reír de mí? Les pitarían las orejas cuando los comentaste. Pues algo pasó. Algo ocurrió. Algo sucedió para que hayan hecho el cambio que han hecho, porque les puse como hoja de perejil en el prelanzamiento de esto hasta el punto de que es que han cambiado las etiquetas, la impresión, la forma del corte, lo han cambiado todo. Está el corte, si os metéis por... Yo ahora mismo estoy en Soño en Rosso, está el corte, lo habrán hecho con IA. El corte está perfecto. La impresión, para ser un tejido en textil, perfecta. ¿Alguien da más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué suche sofá? ¿Me pongo yo una medalla? No, porque esto alguien me habrá visto. L'Oreal, yo sé que aquí L'Oreal ha pinchado y ha cortado algo, porque hacéis una ampliación, no a la primera fotografía que aparece. Yo se la he hecho al Soño in Rosso, no a la que aparece la botella sola, sino a la que está... sí, es la botella sola. Espérate, que yo tampoco me quiero flipar mucho. Ah, sí, la que está la botella sola, pero encima de la mesa. Si os metéis en Soño in Rosso, meteros ahí, le pinchéis a la que está encima de la mesa, que es la que se me amplía bien. A mí personalmente, a mí esta no se me amplía, la primera no se me amplía. Se me amplía la de la que está encima de una mesa de mármol rojo. Pues ahí se ve el cacho de etiquetón con el corte perfecto. Y no el cutrerío. Lo tenía que haber grabado. Bueno, de todas formas eso estará grabado en ese directo. Es que no he retirado ningún directo. Ese directo está grabadísimo ahí. O sea, ese directo está ahí. Y... mira, pues hay cosas que yo me pongo la medalla. Aunque no la sepa, me la pongo. Porque mira que les di caña en el momento como... Además, si es que volvemos a las mismas. Como se dieron las noticias, se dan las noticias antes que en ningún otro sitio. Y además en aquella época me parece que estaba compartiendo pantalla. Ahora ya es que paso. Pero si no aparece algo realmente gordo, no comparto la pantalla. Pero... es que se dio la noticia y empecé a decir, pero esto ¿qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué mierda es esta? Esto es una botella que cuesta ¿cuánto? ¿200 qué? 200, ¿qué? ¿Cuántos pavos? 325 euros en página web oficial. 325 euros en el caso de la Soño in Rosso. Ojito, cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de pasta de verdad. Y yo decía, ¿en serio? ¿Esta mierda? A ver, me voy a meter en otra. Private Talk. Hay más fotografías. Solamente me aparece en esta una. Y no me va a dejar ampliarla. A ver, ¿hay más? A ver si aquí me deja ampliar. No, no me deja ampliarlas. Aquí en Private Talk no me deja ampliar. Y en Punk Romantic... a ver, aquí qué pasa. Aquí parece que el corte está peor. Aquí no han hecho nada. Aquí el corte sí que está peor. Por lo menos está mal. Pero sin embargo no me deja ampliar la foto. No, no me deja ampliarla. Ahora. No, tampoco está tan mal, ¿eh? Lo otro es que estaba perruno perdido. Esto no, esto se ve que el tejido está un pequín, que le ha salido un pelito, pero bueno, que no pasa nada porque es tejido. Pero lo otro, ¿os acordáis que dije, pero quién ha cortado esto si parece que estaban medio borrachos cuando... Si es que además es que me encarnicé un poco con ellos, la verdad. Es que me encarnicé un poco con ellos. Un poco bastante. Sí. Porque 325 euros para una cosa que está hecha una mierda, pues la verdad que no apetece mucho. Que de hecho hay una fotografía que no se ve tampoco excesivamente bien cortada. La botella pequeña no está muy bien cortada, la etiqueta, pero en la botella pequeña. Pero en las grandes sí que están bien cortadas. Por lo menos se ve bien cortado. Pero esto lo han cambiado. Lo han cambiado. Me queda claro que lo han cambiado. Habrán cambiado la fotografía, habrán puesto la misma botella, pero con el corte bien hecho. Y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas a la cosa.
¿Todas cuestan lo mismo? Sí, un pastizal. Vamos, yo no me gasto 300 y pico euros en una Valentino ni pegando saltos. Pero bueno, ¿pero es que estamos locos o qué? Venga, hombre, vete por ahí. Miquele, vete por ahí, hijo. Ni Miquele ni L'Oreal, que esto es de L'Oreal. Miquele no tiene culpa ninguna de lo que haga L'Oreal porque la licencia la tiene L'Oreal. No la tiene Miquele ni Valentino. Valentino se la cedió a L'Oreal con una buena pasta. Y estoy echándole también un vistacillo más. A ver, me tocarían los americanos. A ver si han publicado algo más los americanos por aquí. Y voy a abrirme también el WhatsApp web que lo tengo cerrado. Normalmente siempre lo tengo abierto cuando está con el crío. ¿Ves? A ver, aquí, dame un segundo. Dame un segundito. Vale. Sí, es que digo, no sé que Soren me escriba algo por aquí, por los bajines, y no vea lo que es. Sí, vale. Pues los americanos han sacado algo. ¿Esto qué es? Ni conozco esta firma. ¿Y esto de aquí de qué es? De Home Alone, que también saca un Bitter Orange and Chocolate. Que además es una reedición. Que es una reedición. Un tuoso entorno de preparación navideña. Vale, esto ya estamos campaña navideña y va en un set. Va. Y ya los americanicos no me dicen nada nuevo. Bueno, sí, la Cougajas nueva que se llama Hyper Iris. Que esta también la he visto por ahí. Y como también es muy barata, pues paso de decirla. Vale, pues entonces quiere decirse que he dado lo de Selfridge, he dado las cosas así más punteras. No sé si me faltará algo por aquí. Un segundito, voy a echar un vistacico. Vale, otra cosa, Patreons. Tengo el vídeo grabado de la semana. Lo que pasa que no lo he editado. El vídeo de la semana está hecho, tendré que haberlo sacado el domingo. Mirar qué fechas estamos ya. Mañana jueves, ¿eh? Bueno, pues el vídeo que sepáis que está más que grabado, pero todavía no lo he editado. Lo siento, sorry, me tengo que poner a editarlo y ya coger y subirlo. Lo tengo por aquí, me parece. Sí, es que cada vez que me pongo a hacerlo me quedo durmiendo o me veo súper saturado porque tengo que ponerme a editar para el vídeo del día, para no sé qué, para no sé cuántas, para todo el coñazo, y es que no me da la existencia. Así que mañana no sé si sacaré vídeo, con lo cual si no saco vídeo mañana me pongo y edito. Mañana es que voy a tener el día muy complicado, mañana no va a haber vídeo. Si me encuentro en condiciones, igual hago un directo, ¿vale? Para compensar el no sacar el vídeo. Mañana no voy a hacer vídeo. Mañana voy a ponerme a editar. Voy a ponerme a editar vuestro vídeo, que para eso estáis de pago. Y haré un directo. Espero tener noticias, porque si no la cosa va a ser un poco... Si no hay noticias, igual no hay directo. Que esa también manda romana. Claro. Porque además últimamente pasa lo que pasa, que la gente está también muy poco participativa. Te deja en plan modo podcast y te quedas así como mirando al lucero del alba diciendo, madre mía, ¿qué pasa? Que la gente ni escribe, ni participa, ni nada. Y es un poco triste. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué iba a decir yo? Que iba a hacer algo aquí. Eso era con respecto a los vídeos de la semana. Igual mañana me lo tomo libre. No, mañana haré algo. Sí, porque mañana hay que hacer algo. Estamos ya en campaña navideña y no es cuestión de estar tirando el dinero, claro. Y además también que tengo vídeos puntericos, ¿eh? Tengo vídeos puntericos. Mira, esto es lo de la fruta, que lo puedo borrar. Esto es lo de la fruta que lo puedo borrar. Y me lo puedo quitar de en medio. Sí, me quedo con un poco más de espacio, porque si no... a ver, creo que de la fruta había algo más. Este también lo puedo quitar. Sí, este lo puedo borrar. Y me faltaría otro más por borrar. Exacto. Este es el que me falta por borrar.
Vale, pues quedan vídeos bastante punteros. Además, yo sé que van a traer la atención, pero... madre mía, madre mía, madre mía. Ponte a editar todo este mogollón. ¡Bah! Me voy a volver loco. Me voy a volver muy loco editando. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay que salir por algún sitio. Si mañana no saco vídeo, hay directo. Hay que compensar de alguna manera. Vale, lo que me gustaría ver si hay alguna noticia interesante de aquí, porque hace mucho tiempo que no me meto. A ver, dame un segundito. Vamos a echar un vistacico, que aquí tengo que andarme. A ver, aquí... Hostia. Perdón. Lidl va a abrir 80 tiendas más en España de aquí al 2026. Estos abren las tiendas súper rápido porque es venga placa, 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 son con placas, o sea, aquí no, y cristal, 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 cristal. Aquí no hay tu tía. ¿Quién hace todas estas cosas? La fábrica Soren. Así que básicamente se lo comprarán a Soren, estoy convencido. Van a posicionarse mucho más. Así que el líder acelera en España y recorta la cuota a Mercadona. Así que se anden con ojo. Mercadona y Carrefour, ojito, cuidado. Lo que pasa es que Carrefour, recordar que han comprado también supermercados del Corte Inglés para expandirse. No, o fue al revés. No, fue al revés. Ha sido el Corte Inglés quien ha comprado supermercados de alguien. Bueno, no lo sé, da igual, como sea. El caso es que, bueno, a ver, no, el Corte Inglés vendió supermercados para quitárselo de en medio y tener más liquidez, y aparte ellos también están ahora mismo también haciendo expansión y reestructurando también el tema de los supermercados, así que, bueno, ahí estamos. Se vuelven a hacer eco también esta publicación del Economista, vuelven a decir que vuelve un clásico de los 80, Don Algodón relanza su marca y abrirá tienda propia en el 2025, pero como mucho abrirá poquitas tiendas, si acaso en las capitales principales, porque realmente, como ya he dicho antes, están interesados en abrir corners en el Corte Inglés y probar. Y ya está, porque tampoco es cuestión de que si más o menos funcionaba medio bien vendiendo pijamas y ropa de casa, pues estrangularse de alguna manera. Así que esperemos que esta firma, los nuevos propietarios, lo hagan fenomenal de la muerte. Vale, eso por aquí. Hay algo más aquí interesante. Nestlé desmiente que vaya a abandonar España a partir del año que viene. Nestlé, que es de Coca-Cola, o sea que vamos a ver si nos vamos enterando de cómo van las cosas. Vale, perfecto, aquí no habría nada y me paso a la siguiente publicación porque aquí sí que me interesa meterme. Y seguramente no habrá nada porque llevo de tiempo sin meterme aquí. ¿What? Vamos a ver, aquí. Nada de esto, pues en principio no hay nada, vale, nada, nada, nada. Nada. Paso de hablar de el bicho, lo tengo claro. No, no hablo del bicho. Hay una mutación más, lo sabéis, ¿no? Nada, esto nada. Estoy metiéndome en salud. Estoy mirando el tema de salud. A ver si aparece algo interesante, pero no, no hay nada. Así que nos podemos quedar más o menos tranquilos, que no hay nada así que vaya a afectarnos ni a matarnos en principio. Vamos a ver si hay algo interesante. A ver, aceptamos. Ay, por Dios, ¿esto qué fecha tiene? Sí que hay cosas. Ay, 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 ay. ¿Esto qué fecha tiene? Ah, 27 de septiembre. Bueno, bueno, ha pasado tiempo. Estamos en octubre. Bueno, por si acaso, alertan de la presencia de listeria en lonchas de salmón ahumado. Yo, como no como salmón ahumado, me da un ascazo que me muero. Yo, si me como un salmón, me lo como fresco. Pero ahumado, no. Bueno, en el caso de haber consumido el producto en los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, vómitos, diarrea y fiebre, se recomienda acudir, pues ya te digo, al centro de salud. Pues vamos, porque que te cagas vivo, o sea... Te vas de viaje y te puedes ir de viaje además al otro mundo. Dan salmón origen Noruega. ¿Y esto qué es? ¿Qué firma es?
Esto donde mundial de día, mercado selección mundial de día. O sea, esto lo han vendido en el día. Yo es que no consumo este producto para nada. Calla, calla, calla. Ni loco consumo yo esto. Que estamos. Que no me meto yo no me meto yo un salmón ahumado. Vamos, hoy me encantan los. ¿Cómo se llama esto? Me encantan los canapés de salmón ahumado. Ay, tú eres una friki, hija. Cómete un cipote. Coño, ¿qué mierda es esta? Es que de verdad. Ay, de verdad, de la buena. Bueno, pues os pongo aquí esto con la fecha de caducidad. Que no me entra la fecha, pero es el 2024, ¿eh? A ver si quito algún puntito de aquí. A ver, si pongo el 4. Pero voy a quitar los 2 puntos del lote, que no hacen falta porque es lote y lleva 2 puntos. Si quito este carácter ya me entra toda la noticia. Ahí está. Ahí os lo dejo puesto para que lo veáis y sufráis. Y luego tenemos también algo que esta noticia es del 26 de septiembre. El 26 de septiembre fue una cosa, vamos, calamitosa. Alertan de restos no declarados de huevo en una conocida tarta de queso de un supermercado. Pero de igual, mamón. Cookies Cheesecake se llama esto. Esto se ha vendido en Madrid, Valencia, Murcia y Cataluña. Uy, vamos a morir en Murcia. Porque no han dicho que lleva leche. ¿O no? Es leche de huevo. O lleva un huevo. ¡Ay, que me voy a morir porque lleva huevo! La marca es Desert San Martín. Ni idea. Yo es que este producto no lo consumo, entonces me da exactamente igual 8,80. ¿Viene algún tipo de algo para copiar y pegar? No, porque además esto hace tiempo y supongo que lo habrán quitado ya de encima, o sea que no hay ningún tipo de problema, ¿no? A ver, os pongo esto, que no me va a entrar por caracteres seguramente, pero yo os lo pongo y así pues todos... ¡Uy, me he quedado oscuro! Y nadie me lo dice, me he quedado a oscuras y nadie me lo dice. Muy mal, muy mal. Cómete, exacto. Eso es lo que hay que comerse. Un buen cipote. Ahí está. A ver si entra. Bueno, quita, son gramos, ¿eh? Vale, ya está. Sí, ya entra, ya entra. A ver. Me ha salido del alma, me ha salido del alma. Esto lo puedo cerrar aquí también. Vale, pues vamos a salir de las noticias estas porque no pintan nada. Y aquí no sé lo que me cuentan porque esto está en franchute. A ver si hay algo interesante por aquí. Perfecto. Vamos bien. Ok. Vale, pues esto por aquí, esto por allá. Y no tenemos nada más. A ver... Lo de mi Teresa me parece que ya lo comenté, o sea que eso ya está más que dicho y explicado. Shanghai, como dicen los modernos, comienza la Fashion Week allí, así que vamos a tener a Vivienne Westwood, a Moncler, que ya forma parte del conglomerado, no al 100%, pero forma parte del conglomerado de Louis Vuitton, así que vamos a empezar a sufrir las consecuencias de Louis Vuitton dentro de Moncler y dentro de todas las empresas, porque estos meten el hocico por donde haga falta. Vale, pues estoy leyendo aquí Vivienne Westwood, Moncler y hay alguien más. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Xiaoli, Chinchun, Chinchan y empresas estarán todas, van a estar todas seguramente. A ver, ¿hay alguien más? Pues no se ven grandes firmas, No. Interesante. No hay, más allá de esto, en lo que aparece en principio aquí, no hay nada de firmas como Hermès que presenten algo, yo que sé, lo que sea, o alguien que presente una... ¿Cómo se llaman esto? Las colecciones crucero. No hay nada, No. Moncler ha superado los límites de colaboración, convirtiéndose en España... Sí, vale. A mí no me tienes que explicar quién son Moncler. Pero no hay nada. El año pasado en Shanghai hicieron unas crucero y tal que presentaron cositas, pero este año está la cosa un poco churrichus. No sé, quieren vender en China y no llevan nada
importante. Lo que pasa es que Moncler vende como rosquillas en China. Eso, Vivian Westwood no lo sé. Pero Moncler vende lo más grande. Sí, esto de Kering lo he comentado al principio. Me parece que no sé si lo habrás escuchado. Lo he comentado al principio. Lo de Kering con Gucci. Sí, 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 sí. Lo he dicho al principio. Y luego también, esto ves, esto sí que es interesante, esto se me pasaba a mí, gracias Soren, dice que Tendam, es decir, Cortefiel, las empresas que lleva Cortefiel, jolín, macho, ay, qué pesados con las cookies, que reconoce la vulneración de datos personales de sus clientes tras un ataque cibernético. Vale, al parecer han quedado expuestos información sensible como el DNI, por la que se aconsejan a sus clientes que extremen las precauciones ante posibles comunicaciones anómalas. Continuando con de este modo con la información que ya nos encargábamos de recoger a comienzos del mes de este mismo mes, septiembre, pero el mes pasado, pues a ver, le han llegado a reclamar a la gente de Tendam $800.000 para poder rescatar los datos. Extorsión. Así que supongo que no habrán pagado nada, entiendo. Dice en concreto que aquellos vinculados con los clubes de fidelización de clientes del Club Cortefiel, vinculados a la cadena de Cortefiel, Club Springfield, Club Wow, Women's Secret y habrá algo más, pero estoy chaporreteando por aquí la noticia, que tampoco estoy leyéndolo todo, ni muchísimo menos. Vale, pues vulneración completa, pues ¿qué es el DNI? En el DNI pues va la dirección, normalmente si está actualizada va a tu dirección con tu nombre completo, pues ya está. Así es como funciona esta gentuza. Pues no estoy hablando de Tentan, estoy hablando de los ciberatacantes. Vale, pues ya está. Que tengan precaución y cuidado porque han sufrido un ataque. Yo es que como no les compro, no me afecta en principio. Me podrá afectar cualquier otra cosa. ¿Dónde me pasó? Me pasó con alguien. No hace mucho, no tuve ningún problema ni nada. Simplemente que pasó eso. Quedaron expuestos los datos del DNI o algo así. Que supuestamente dijeron que se filtraron. O las contraseñas en algún sitio. Pero bueno, cambié la contraseña a tomar viento. Sin linkear en ningún sitio. No me acuerdo con qué fue. Me parece que fue las contraseñas que quedaron expuestas. O algo así. De alguna historia. Lo comenté en su día, pero ya no me acuerdo. Ya se me ha pasado. Fueron las contraseñas. No fue el DNI. Supongo que dentro de las contraseñas cabría el DNI, cabría absolutamente todo. Vete a saber lo que harán con los datos del DNI una vez que los tengan. Como si... Bueno, porque esto nos enteramos, pero ellos que no nos enteramos y igual se ponen a comprar cosas con tu DNI, con tu nombre y con tu... falsificando tu firma y toda la polla, ¿eh? Y no nos enteramos. Igual tu DNI ha hecho una compra en Shanghai, y tú te quedas como moroso en Shanghai sin saberlo, yo qué sé. Vete a Shanghai y luego te llevan preso, o presa, me da igual. Tú imagínate el pampaneo que tienes ahí, para coger y salir corriendo. Te ha pillado otras pies. Bonito. Tienes que ir con 20 ojos a la mina, te la cuelan. Sí, pero es que sabes lo que pasa, que necesitas el DNI normalmente para todas estas cosas. Yo ahora, hace cosa de 2 meses, he activado una tarjeta solamente para compras online y hago la transferencia de una tarjeta a la otra, hago la recarga, que es una tarjeta de recarga, y solamente hago esas operaciones, salvo con Amazon. Con Amazon no, con Amazon la tengo bien puesta. Pero estoy operando solamente con tarjeta de prepago. De estas de compra, o sea, de recarga. De recarga. Hago la recarga y compro. No me fío un pelo ya. No me fío. Y aún así muchas veces meto la pata. Porque meto la pata en el sentido de que meto la tarjeta ya por vicio, digo, venga, la tarjeta. Y no me doy cuenta, muchas veces es que me pasa, me tengo que acostumbrar que tengo la otra, la de recarga, y es fenomenal. O sea, coges, recargas con lo que tienes que pagar y a tomar por saco y te olvidas.
Es que es fenomenal para eso. Pero claro, estoy acostumbrado, habituado a hacer siempre la compra con la tarjeta normal y luego no me acuerdo de meterle la recarga. Bueno, pues ahí voy. Meto la recarga y ya está. Y me parece es lo mejor. La tarjeta con recarga es estupenda. Recargas y chimpum. Porque no sé si lo conté. De esto ahora ya como un año. Tuve que bloquear la tarjeta. ¡Uy! Me he caído. ¿Me he caído? ¿Me he caído? Un segundo, no sé si me he caído. Uy, 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 que me he caído. Feliz noche, me voy a dormir, que me levanto. Buenas noches, Bonica. Lo pase usted estupendísimamente mañana por las Barcelonas, por las Cataluñas. Vale, es que se me ha ido el internet, se me ha caído, no sé por qué. Me he caído del dashboard de YouTube. Digo, ¡wow! Que me he caído. Vale, pues lo que estaba comentando es que a Soren sí que se lo conté. Resulta que una mañana me suena el teléfono y me dicen, yo aquí estando en las Murcias, me dicen que me había tomado un café en Luxemburgo por valor de, no sé si eran 3 euros con algo así era la cantidad. Y yo dije, si estoy en Murcia, ¿qué voy a estar en Luxemburgo al mismo tiempo? Me enganché al teléfono, llamé al banco cagando leches y le dije, mirad que esto que me ha pasado, bloquear la tarjeta, pero que ya mismo, ya mismo la tarjeta bloqueada. Digo, que yo estoy aquí en Murcia y me han hecho una compra en Luxemburgo de 3 euros. Dice, claro, están intentando saber si ese número y ese rollo está todo ok para meterte el sablazo del siglo. Digo, pues cortando ya, pero en el momento que se me pusieron los... Bueno, ella me dio algo, me dio un parra que digo, como me quiten la pasta que tengo ahí en mi banco, por Dios, con el trabajo que cuesta ganarlo, me muero. Bueno, pues al final menos mal que también me devolvieron el dinero, ¿eh? Pero alguien se tomó a mi costa, con 3 euros y algo, un café en algún sitio indeterminado de Luxemburgo. Sí, así que menos mal. Uf, menos mal, menos mal. ¿Ofrecerías un curso para aprender a hacer perfumes? No, no. A ver, cada cual tiene que saber dónde está su sitio, su lugar y su tal. No, no lo haría nunca. Que va, que va, que va. El webinar y todo esto estaría muy bien en un momento determinado que tuvo su punto el poder hacerlo. Pues ya te digo, Soren, que si hubo un susto. Me parece que te lo comenté, ¿eh? Creo que si no te lo comenté a ti sería a Gemina. A uno de los dos fue. Seguro, seguro, seguro. El caso que me estuve tomando un café en Luxemburgo sin saberlo. Y de eso hace un año. Y otras cosas más que me han pasado que no voy a contar. Pero que uno es muy intrépido. Pero no, lo de los cursos no lo voy a hacer, Narmer, porque no. Porque yo estoy muy a gusto donde me desenvuelvo, donde me estoy desempeñando y yo no tengo ganas de ponerme a dar clases absolutamente de nada, a nadie, de verdad. Mi sitio está donde está, yo estoy muy a gusto haciendo lo que estoy haciendo y no tengo que impartir cursos de nada. De verdad, lo digo en serio. Aun pudiendo impartirlos, que los puedo impartir, pero eso no tengo ganas de hacer nada de esto. Para mí resultaría muy fácil hacer un webinar de estos, todo de pago y solamente para la gente que se inscriba, por ejemplo en esta plataforma, en cualquier otra, me da exactamente igual, podría ser también en Patreon, pero es que no quiero complicarme, es que no tengo tiempo, o sea, es que de verdad no tengo tiempo, o sea, pensar que el volumen de vídeos que saco, es que soy youtuber a tiempo completo, no puedo, sí, a mí me gustaría muchas veces tener también tiempo para poder escribir. Estoy a falta de 10 puñeteras páginas para terminar el libro desde hace ya no sé cuánto tiempo y no lo he terminado todavía porque el canal ha tenido mucho altibajo. Últimamente iba fatal, ahora parece que va la cosa un poco mejor, pero también porque nos estamos acercando a las fechas navideñas, va un poquito mejor, que tampoco mucho más, y he estado muy pues eso, muy encamotado con el canal, defendiendo el pan de mi casa y no tenía tiempo de ponerme a escribir, porque también hay que ser muy franco, si yo me pongo a escribir un libro,
Pero es que el libro no es ponerte a ganar pasta como churros. El mundo literario no da dinero, ¿eh? De verdad. O eres un bestseller o no ganas dinero. Tanto como para mantener... No, aparte, otra cosa, ¿eh? Normalmente los pagos, por ejemplo, con el caso de los libros, es anual. No te pagan el libro todos los meses de lo que vayas tú generando en ventas. Se paga al año. Ojo, esto es muy importante. Tú tienes tus pagos anuales, pero no tienes otra cosa. Tienes los pagos anuales. Y a lo mejor no has vendido nada, has vendido una mierda. Con lo cual igual no ganas nada. O sea, es que depende. Yo de momento pues voy teniendo suerte. Pero vamos, que tampoco creo que quede mucho libro por vender, ¿eh? Estoy convencido de que no queda mucho libro por vender. Pero no puede ser. No puede ser porque yo tengo que tener vida. Y de hecho ya estáis viendo que tampoco estoy publicando todos los días ni haciendo directo todos los días porque es que quiero vivir. Estaba demasiado preso del canal. Parece que... Y además sigo preso, ¿eh? Porque sigo preso porque me pego palizas a editar. Estoy haciendo ediciones mucho más complejas. Y eso lleva un huevazo de tiempo. Pero bueno, lo comido por lo servido. Estoy contento y feliz. Vale. Pero estoy descansando y tengo un poco de tiempo para mí. Pero si encima el poco tiempo que tengo lo ocupo en clases de lo que sea, me da exactamente igual, eso va a ser morirse. Lo mismo que también podría estar ganando dinero haciendo auditorías de estas en plan, ¿qué perfume me pongo? ¿Qué me dejo de poner? Bueno, pues yo te audito, me pagas 20 euros, hacemos Bizum de estos, ¿cómo se llaman Bizum? ¿Cómo se llama esto? Zooms de estos o Skipes o lo que sea, y tenemos charlas, y ya conociéndote pues se te puede decir por un perfume u otro o lo que tal. Hay gente que hace esto dentro de YouTube, perfecto, no sé si les va bien o mal, a mí me importa un capullo, pero podría también estar haciéndolo. Pero es que ¿de dónde saco ya más tiempo? Es que no puede ser, es que tengo que vivir, es que aunque sea salir a la calle a pasar a mis padres tengo que hacerlo. Si me meto en esas, no vivo y no estoy dispuesto. No estoy dispuesto, No estoy dispuesto. Imposible. Imposible. Lo siento. Habrá gente que le rinda mucho su tiempo, pero a mí no me rinde tanto, Porque las grabaciones, las ediciones y todo el pescado, pues es que no. Es que no da para más. Por desgracia. Sí da para más, pero es que el día tiene 24 horas. Y estar 24 sobre 24, pues la verdad es que no me apetece mucho. Si digo lo contrario estaría mintiendo como un bellaco. Bueno, prosigamos. A ver, voy a decir aquí una cosica. Vale. Aquí. Esto lo puedo cerrar. Venga, voy a echar un vistacito. Estamos exactamente igual por aquí en cuanto a perfumería, que es lo que estoy mirando, perfumería, Vale. Estos son los perfumes que ya hablamos de ellos de Valentino. Y sí que efectivamente tenemos dos Pepe nuevos. Dos Pepe Jeans nuevos. Para hombre y para mujer. Pepe Jeans Intense. Uno se llama... Bueno, los dos son intensos. Mismamente son más intensos que yo, creo yo. Se llama So Bold Intense para hombre. La botella es dorada, cilíndrica. Es una botella cilíndrica. Lleva una parte cilíndrica en la parte superior y una zona donde encajaría la botella de vidrio también cilíndrica en la zona metálica doradica. Pero no hay notas ni hay absolutamente nada. Os voy a poner esto, que es el nombre, porque seguramente pues vais a investigarlo, por supuesto, tenéis todo el derecho del mundo. Y yo os lo pongo. Esta es la Pepe Jeans de hombre.
No hay ni una nota ni hay nada. ¿Esto qué es? Metiendo publicidad a saco por todos lados esta gente. Qué angustia. Chach. Y la de mujeres se llama Bright Intense de Pepe Jeans. Os lo copio también. No hay notas. No hay notas. Todavía no está disponible, ¿eh? Así que esto por aquí. Y os pongo esta. La primera es la de hombre, for men. Y ahora pegamos. Y esta sería la de mujeres, ¿vale? No hay notas ni absolutamente nada. Ahí nos quedaríamos perdidicos con esto. Hombre David, muy buenas. ¿Qué pasa, chiquitín? Menos más que te he leído por ahí abajo, que no me he dado cuenta. Como estoy en el dashboard copiando, pegando, no veo los lo que escribís, no lo veo. Me tengo que pasar al otro sitio. Y a ver, eso sería en cuanto a la perfumería pop. Así que tenemos esos dos pop nuevos. Y... ay, mira, aparecen dos latazas. La taza... sí, hay dos latazas más. Pride Natural Oud de la taza para hombres y mujeres. Todavía no hay disponibilidad. Os lo copio y os lo pego. Aquí están. Venga, este es el Oud de la taza para hombres y mujeres. Novedad, no hay notas de momento. Y pasaríamos luego a Pride Kasham, la taza para hombres y mujeres. La botella es la misma, solamente una botella es blanca, la otra es negra. Y hay como una especie de alfombra en el dibujo central. Y se llama Kasham. No hay notas. Así que esta es colección Pride Kasham, la taza. Aquí está. Venga, os lo pongo también por aquí. Y esto sería lo más reseñable, me parece a mí, hasta el momento. A ver. ¿Hay algo más? Una Guerlain que vale su precio en oro. Porque esta es la Guerlain Imagine 2024 y esto vale un pastizal. Hecho con vidrio de no sé qué y no sé cuántas historias más. Olvidaros, esto es carísimo. Esto es para los sultanes y esas cosas. Y... ya está. Esto sería todo. No hay nada más. ¿Hay algo más por aquí? Vamos a ver. Esto por aquí. Sí. Perfecto. Otro perfume más con Oud. Claro, y los que quedan por llegar. Estamos así de originales, hijo mío. Estamos así de originales. Nada más y nada menos. Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Momento de la retirada, me duele la garganta ya y vamos a descansar un poco, porque tengo que descansar un poco, tengo que tomar el aire, porque si no es que me va a dar un parraque y medio, aquí me queda un parraque así, y no es cuestión. Ay, y luego me tendré que poner a editar. Bueno, igual lo hago mañana, por la mañana, que tampoco pasa nada. No tengo ganas de editar, lo haré mañana. Voy a despanzurrarme un rato que me lo merezco. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos posiblemente mañana, ¿eh? Si no hay directo, o sea, si no hay vídeo, que no va a haber vídeo creo yo, me marco un directico, aunque sea de una horica, tranquilamente, estamos charlando aquí un poco y ya está, y catapum chimpum, ¿vale? Y así me pilla a mí también un poco más de refresco la cosa, que no es cuestión de estar aquí muriéndose, porque hay que descansar. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, siempre agradecido. Hasta mañana.